muy buenas noches. Ustedes me dicen si en algún momento no se escucha bien. En general no he tenido problemas con el audio, pero a veces falla un poquito. Es una alegría, un gran gozo para mí estar compartiendo con ustedes este tiempo y la palabra del Señor. Recuerdo que hace unos cuantos años atrás estuve allí en Tarija, en un campamento de jóvenes que hacen para la época de carnaval, y también estuve participando en una de las iglesias allí de Tarija. Realmente no recuerdo en cuál era la calle, porque esto sucedió hace unos cuantos años. Recuerdo que estaba allí el hermano Edgar Mamani, bueno, no recuerdo los nombres ahora de otros hermanos, pero siempre me quedaron ganas de volver y regresar a la ciudad. Hace no mucho tiempo estuve también en La Paz, visitando algunas iglesias de allí, y en su momento también en Santa Cruz, una de las iglesias en esa ciudad tan preciosa. Así que Bolivia para mí es un lugar que tengo muy guardado en mis afectos, y donde siempre he sido excelentemente recibido por los hermanos, y con el deseo de poder visitarlos nuevamente. Y ahora se ha dado esta situación de poder estar con ustedes a través de este medio informático, a través de los medios, las plataformas virtuales, y bueno, es un gusto, aunque los veo allí, son pequeños cuadraditos, que se ven rostros pequeños, y algunos solamente los nombres. Les mando desde aquí mi más cariñoso saludo. El tema que me han dado es acerca de los héroes de la fe, muy en particular Rahab. Tiene la particularidad de esta persona que está mencionada allí la historia en el libro de los jueces, pero también es mencionada en dos libros del Nuevo Testamento, puesta en alto como un ejemplo a imitar. Así que, en primer lugar, para mí ha sido un enorme privilegio poder estudiar más este tema y adentrarme en este tema y ser enseñado por la palabra. Dios permita que ustedes también puedan aprovechar y puedan ser bendecidos con estas reflexiones. En primer lugar, vamos a leer el texto base, que es el de Hebreos, capítulo 11 y versículo 31, donde el escritor a la carta a los Hebreos, en este capítulo que algunos han catalogado o han titulado como una verdadera galería de los héroes de la fe, y llega el versículo 31 y dice: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. El otro libro del Nuevo Testamento que menciona a Rahab es el libro de Santiago. Este precioso libro que hace tanto hincapié en que la fe debe demostrarse a través de las obras. Algunos han visto alguna contradicción entre el libro de Santiago y las enseñanzas de Pablo. En realidad no hay ninguna contradicción. Pablo habla de que la salvación es solo por la fe. Y Santiago nos enseña que si esa fe es genuina, debe sí o sí expresarse, manifestarse, mostrarse, justificarse ante los hombres a través de buenas obras. Entonces, hay una perfecta armonía en la palabra de Dios, exenta totalmente de toda contradicción. Santiago capítulo 2, versículo 24, dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. A los mensajeros del rey se refiere. Vamos pues a leer nuestro texto más explicativo y más abarcativo sobre la vida de Rahab, que es en Jueces capítulo 2. Josué capítulo 2, perdón. Tengo
anotado aquí jueces, no sé por qué anoté jueces en mis apuntes erróneamente. Bien, Josué capítulo 2, versículo 1 dice, Josué hijo de Nun envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Los vados era la parte más baja donde se podía cruzar mejor el río, ¿no es cierto? Parece ser que en esa época el río era bastante caudaloso. Y dice, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre, la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, estando nosotros, entremos en la tierra, he aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa, mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Versículo 24. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país,
desmayan delante de nosotros. Tengamos a mano para leer luego algunos textos del capítulo 6, por ahora no. Antes de comenzar a pensar en la vida de Rahab, yo me preguntaba por qué Josué necesitó enviar espías para observar, para investigar en la tierra, que iban a poseer, que iban a tener que conquistar. ¿No era suficiente con la orden de Dios? ¿Para qué enviar espías para mirar allí cómo era el lugar? Bien, pensando en esto, pude entender que Josué razonó que el mandato de Dios implicaba hacer todos los preparativos necesarios. Es decir, Josué no descuidó las medidas que un jefe sabio y prudente debía adoptar, sin disminuir su fe en la promesa de Dios de que esa tierra iba a ser conquistada, pero no descuidó las medidas que todo jefe prudente y sabio debía llevar a cabo. Lo que hizo Josué fue combinar su fe con sus obras, combinarlas. ¿Por qué hago esta introducción? Porque un excelente ejemplo de esta combinación de fe y obras, un excelente ejemplo, lo tenemos en Rahab. Es como que Rahab reafirma el principio que había guiado a Josué: combinar fe con obras. Este relato, entonces, nos explica que la genuina fe se manifiesta por buenas obras. Justamente las dos menciones de Rahab en el Nuevo Testamento destacan esto. Destacan a Rahab como alguien cuya fe demostró ser genuina por producir buenas obras. Cuando observamos la vida de Rahab, encontramos que ella tenía fe en el Dios verdadero. Es interesante el nombre que usa. Usa el nombre de Jehová, que era el nombre del pacto de Dios. Es decir, que ella depositó su fe en el verdadero Dios, no en cualquier cosa. Fe en las macetas, en los helechos. No. Fe en el verdadero Dios, a quien llama por el nombre del pacto de Dios con Israel. Sabemos que en la Biblia hay varios nombres que se refieren a Dios, pero ella le llama Jehová. Y en ella vemos obrar la fe de dos maneras: confesando, dice, yo sé que el Señor Dios es Dios de dioses tanto en el cielo como en la tierra, confesando, pero también actuando. Dijimos entonces que las obras justifican su fe a la vista de los hombres, a nuestra vista. Bien, en la experiencia, en la vida, en la persona de Rahab, vemos al menos 10 grandes enseñanzas acerca de la fe. Voy a tratar de ser lo más breve posible, porque cuando ustedes escucharon 10, dijeron, de acá no nos vamos más. Tranquilos, voy a tratar de ser lo más sintético posible, pero encontramos 10 preciosas lecciones de qué es la fe y qué hace la fe. ¿Qué es la fe y qué hace la fe? Vamos a la primera de ellas. Número 1, la fe, vemos en Rahab que viene por el oír. Por el oír. Dice que la escritura que Rahab creyó por los informes llegados acerca de las maravillas obradas por Dios en favor de Israel. Llegó a sus oídos ese relato. Es como que las cosas Dios no las hizo en un rincón, las hizo para que todos sepan, para que llegue a oídos de la mayor cantidad posible de gente. Y ellos habían oído.
Según Romanos 10, la fe entra a nuestra vida, viene a nuestra vida, llega por oír, y dice el texto, y el oír por la palabra de Dios. A veces lo citamos mal. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No dice el oír, dice el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podríamos haber oído si no fuera porque Dios habló a través de su palabra. Nosotros podemos oír la voz de Dios gracias a que Dios habló a través de su palabra. Es el requisito número 1. ¿Saben? Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Habló. Y su voz la oímos, vuelvo a insistir, a través de la palabra escrita en la Biblia, su palabra registrada en las Escrituras. Dios hizo su parte, Dios habló. Ahora saben, hermanos, si nosotros queremos que el mundo oiga, somos nosotros los que tenemos que asumir el desafío de proclamar esa palabra de un Dios que habló. Dios habló, pero hoy el cuerpo de Cristo en la tierra es el encargado de proclamar esa palabra para que todos puedan oír esa voz de Dios. Como Dios hizo su parte, nosotros tenemos que hacer la nuestra. Pero también, hermanos, es responsabilidad de cada creyente por lo menos 2 cosas. Dijimos antes proclamar la palabra de Dios. ¿Cómo? Dice la Escritura, creerán en aquel en quien no han oído. Tenemos que proclamar la palabra, no nuestras ideas, no nuestras filosofías, no nuestras opiniones, la palabra de un Dios que habló. Y nosotros tenemos que ser fieles transmisores de esa palabra. Pero también en lo que respecta a nuestra vida cristiana, tenemos que ser nosotros diligentes en la lectura y en la escucha de la palabra de Dios. Así nuestra fe va a ser incrementada. Si Dios habló y dice que la fe viene por el oír a Dios, nosotros tenemos que ser diligentes en la lectura de la palabra, la meditación de la palabra, la memorización de la palabra, el estudio de la palabra y la escucha de la palabra como ustedes están haciendo ahora. Diligentes en eso. A veces nuestra fe puede decaer. Saben que nuestra fe puede tener tiempos de crecimiento, estancamiento o incluso debilitamiento. Por eso que el apóstol nos dice que tenemos que crecer en la fe. Nuestra manera de crecer en la fe es alimentándonos de la palabra. Esto es responsabilidad mía y responsabilidad de ustedes. Y también, queridos hermanos, tenemos que ser diligentes en creerle a Dios. Creerle a ese Dios que nos habla a través de su palabra. Creer es un acto de nuestra voluntad. Este es un concepto importante. Me estoy deteniendo mucho en este punto, los otros voy a tratar de ser más breve. Lo que estoy diciendo es que creer es un acto de la voluntad, es una decisión independiente de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Creer es, ¿se acuerdan el texto donde esa persona le dice al Señor, creo, y acto seguido dice, ayuda a mi incredulidad? ¿No parece una contradicción como creo o era incrédulo? No, él dijo creo como acto de la voluntad. Por más que sus sentimientos, tal vez sus emociones iban por otro camino, pero como acto de la voluntad dijo creo. Creer es una decisión, queridos hermanos, que llevamos a cabo independientemente de lo que nuestras emociones nos dicten. Piensen en esos hermanos que a través de la historia han tenido tremendos padecimientos, tremendos sufrimientos.
donde parece que Dios no estaba presente, donde parece que el mal triunfaba, donde parece que todo era oscuridad. ¿Ustedes creen que sus emociones y sus sentimientos estaban en su mejor momento? Re felices y re emocionados. No, no, no. Pero ante esa situación de oscuridad de parecer que Dios no está presente, ellos pudieron mantenerse firmes, como lo va a decir el mismo libro de los Hebreos en otro momento, ¿no? Mantenerse firmes como una decisión. Creo en Dios, dice, como viendo al invisible, también dice el capítulo 11 de Hebreos. Termino esta parte sintetizándolo de esta manera. ¿Qué es vivir por fe? Primero es oír la palabra. Segundo es entender la palabra. Oírla y entenderla. Tercero es proclamarla, como hizo Rab, proclamarla. Y cuarto es obrar de acuerdo a eso. Actuar conforme a la palabra. Eso es fe. No es una emoción, no es un sentimiento. Es oír la palabra, proclamarla y actuar conforme a la palabra. Eso es un hombre y una mujer de fe. Ni más ni menos. Vamos mejor a pasar al punto número 2. Dijimos en el primero que la fe viene por el oír. Segundo, la fe verdadera y genuina lleva a arrepentirse a tiempo. A tiempo. Un autor dice, la gravedad de un pecado no es una barrera contra el perdón. Quieren quitar este estigma de la palabra ramera sobre Rahab, sobre todo siendo una de los antepasados del Señor Jesucristo. Ahora la realidad, y en lugar de ramera dicen que era una posadera o una tabernera. Ahora en realidad, como dicen los mejores estudiosos del texto, no hay mucho fundamento para esto. Es como un deseo de borrar esa vergüenza de que una mujer llamada ramera sea un ejemplo de fe. Y han querido darle la vuelta para que no, en realidad no era. No hay mucho fundamento para esta afirmación. Debemos ser sinceros. Ahora, una cananea, una ramera, lo más, digamos, alejado, lo menos parecido posible a lo que es un siervo de Dios, lo menos parecido posible. ¿Saben una cosa? Tanto el autor a los Hebreos como Santiago recalcan este elemento. Rahab la ramera. Acá esto se menciona, queridos hermanos, ni más ni menos, que para poner de relieve la misericordia de Dios. Para poner de relieve que a pesar de todo lo pecador que uno pueda ser, poner de relieve la misericordia de Dios cuando hay arrepentimiento a tiempo. Y Rahab se arrepintió a tiempo. Porque, fíjense, cuando se pone de relieve la misericordia de Dios, usted y yo, que necesitamos de misericordia, no podemos más que apresurarnos a buscar el perdón y la reconciliación inmediata cada vez que caemos en pecado. Querido hermano o hermana, ¿usted cae en pecado alguna vez en su vida? Debo confesarle que sí. ¿Y saben cuál es el deseo de Satanás? Que nos desanimemos y que pase mucho tiempo sin que nos reconciliemos con Dios.
Usted y yo nunca dejamos de ser hijos de Dios, porque nuestra relación con Dios es indestructible. Pero nuestra comunión con Dios es un hilo bastante fino. Cada vez que pecamos, se interrumpe. Seguimos siendo hijos de Dios, nuestra relación es indestructible, pero cuando pecamos, nuestra comunión se interrumpe. ¿Y saben cuáles son los propósitos de Satanás? Que dejemos pasar mucho tiempo hasta reconciliarnos de nuevo y restablecer nuestra comunión con Dios. Lo que nos enseña acá Rahab es que hay que arrepentirse y hay que confesar el pecado, arrepentirse, confesar el pecado cuanto antes. Hay que hacerlo a tiempo, porque si pasa mucho tiempo y nuestra comunión está interrumpida, querido hermano y hermana, usted y yo somos vulnerables a sufrir toda clase de daño espiritual. Satanás quiere que estemos ahí mucho tiempo caminando solitos, sin Dios, y entonces somos víctimas de todas sus artimañas, somos víctimas de todas sus malas intenciones hacia nosotros. Ram nos enseña que se arrepintió a tiempo, justo antes de que cayera la destrucción sobre esa ciudad, y nos invita a que nosotros también hagamos las cosas que tenemos que hacer a tiempo. Dios está esperándonos siempre con sus brazos abiertos para recibirnos con misericordia. Y si alguien de los que están hoy oyendo no se ha reconciliado todavía con Dios, Dios lo está esperando con toda la misericordia dispuesta para recibirlo, si quien acude a Dios lo hace con fe en su Hijo Jesucristo. En tercer lugar, vemos que la fe lleva a cambios profundos. Es crucial en la vida de un cristiano que haya un contraste, un antes y un después. Cambios profundos. El cambio, la transformación que Dios opera en el alma. Eso nuevo que Dios introduce en nuestra vida tendría que provocar admiración en los que nos ven. Admiración. Esta persona tiene nueva vida. Esta persona es diferente de lo que era antes. Esta persona es diferente de las demás personas. Algo tiene, es diferente. Ese cambio que debemos experimentar y mostrar en nuestra vida deberían llevar a que Dios sea glorificado. Cambio, transformación, un antes y un después. Cuando no se dan esos cambios en la vida de una persona, es legítimo dudar acerca de la veracidad de esa fe. Es legítimo dudar cuando no se ve el cambio. Por eso que prudentemente en las iglesias, antes de bautizar a un creyente o a alguien que manifiesta, prudentemente los hermanos, especialmente los ancianos, observan su vida. Si ha habido un cambio, si hay una manifestación de nueva vida, para que pueda dar ese paso del bautismo. Porque si no hay una manifestación de nueva vida, Dios es el que sabe en último término, Dios es el que sabe. Pero es genuino dudar acerca de lo genuina de esa fe. Miren, si Rahab hubiera pasado de ser de una ramera a un poco menos ramera que antes, queridos hermanos, su ejemplo no hubiera quedado registrado en las páginas de la Biblia. Su ejemplo quedó registrado en las páginas de la Biblia porque pasó de ser Rahab la ramera a ser aquel ejemplo de fe, a ser esposa de un príncipe de Israel, parte del pueblo de Israel, antepasado del rey David y del mismo Señor Jesucristo. Y ahí uno ve el contraste, el cambio.
el contraste, que podamos exclamar, queridos hermanos, con sinceridad, como dice nuestro himno, cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Vamos al cuarto punto. La fe conduce a superar el miedo y poner de parte de Dios. Superar el miedo y ponernos de parte de Dios. Dice que Rahab recibió en paz a quienes el rey les había declarado la guerra. El rey de Jericó envió a esos guardias. Rahab se estaba exponiendo a ser castigada por el rey, pero dice que obró, actuó a favor del pueblo de Israel, superando el miedo. Lo que hizo Rahab fue tomar partido. Se puso de parte de Israel, se puso de parte del verdadero Dios, se puso en contra de su propio rey y se expuso al castigo. Saben, hermanos, el miedo a veces nos impide tomar decisiones en la vida. Muchas veces no queremos exponernos a la burla, no queremos exponernos a ser marginados, no queremos exponernos a perder cosas y no tomamos decisiones, no tomamos partido por Dios. Queremos ser neutrales, queremos ser tibios, esa tibieza que a Dios le repugna, según vemos en la Biblia, esa cobardía que Dios fustiga, de modo que en Apocalipsis dice que los que van al lago de fuego, los que encabezan el camino al lago de fuego, dice los cobardes e incrédulos y después tantos otros. Ese pecado que tan poco se fustiga desde los púlpitos, que es la cobardía. La fe de Rahab la condujo a vencer el miedo a los hombres. ¿Pero por qué, queridos hermanos? ¿Por qué? Porque era valiente. No. Venció el miedo a los hombres porque experimentó el único temor que es legítimo en un creyente, que es el temor de Dios. El temor de Dios. El único temor deseable en la vida es el temor de Dios. Smith, que es un comentarista muy clásico de la Biblia, dice algo significativo. La fe de Rahab fue producida por el temor de ese Dios que iba a castigar al pueblo. Pero aún así fue una fe que le salvó. Ojalá todos acudan a Dios por amor a Dios, pero también hay quienes acuden por temor, y no está mal. Hoy está de moda menospreciar este aspecto en la predicación del Evangelio. Muchas veces predicamos el Evangelio y hablamos de todo, menos de las consecuencias terribles de no creer y de rechazar a Cristo. Hablamos de todo lo que hay que hablar, está bien. El amor de Dios, el sacrificio sustitutivo del Señor Jesucristo, la sangre derramada en la cruz, la necesidad de la fe y del arrepentimiento. Pero a veces dejamos de hablar porque no está de moda y porque no cae simpático de las terribles consecuencias de no creer y de rechazar a Cristo. En las iglesias que se cante, por ejemplo, si tú acudes a Jesús, salvación tendrás del castigo espantoso, del infierno horroroso. Si tú acudes a Jesús, salvación tendrás. Luego sigue diciendo el himno que si tú acudes a Jesús, libertad tendrás. Si tú acudes a Jesús, el perdón tendrás.
y también tendrás plena paz. Pero hay que dejar en claro que el temor de Jehová, el temor de Dios, es el principio de la sabiduría. Para nosotros los creyentes, el temor de Dios es amor reverente a Dios. Amor reverente a Dios. Y ese amor reverente a Dios nos quita todo temor humano y nos hace tomar partido, ponernos del lado de Dios. Y ya que estamos mencionando himnos, me satisface muchísimo que hayan cantado todos estos himnos, porque el himnario está siendo menospreciado en las iglesias, dejado de lado, y me satisface mucho que ustedes le hayan dado el debido lugar a los himnos. Y yo acá me escribí el himno 105, cuando hablamos de tomar parte con Dios. ¿Quién es de la parte del buen Salvador?, dice el autor, pronto a dedicarse ahora a su Señor, y que abandonando su falaz vivir, quiere acá servirle y aún con él sufrir. La batalla dura siempre habrá de ser, enemigos fuertes hemos de tener, mas omnipotente es nuestro capitán, ha vencido ya las fuerzas de Satán. ¿Quién de Cristo al lado quiere caminar? ¿Quién se quiere poner de parte de Cristo?, está diciendo el autor. ¿Quién hasta él desea a los demás guiar? Por tu rica gracia, por tu gran amor, henos de tu parte, para ti, Señor. Henos de tu parte. Rahab tomó parte y es un ejemplo también para nosotros. Y también vemos en quinto lugar que la fe nos identifica con el pueblo de Dios, porque dice que Rahab tomó al Dios de Israel por su Dios, pero también tomó al pueblo de Dios por su pueblo. Ella, después dice la Escritura, que vivió como parte del pueblo de Israel, aún siendo una cananea. Hermanos queridos, este punto lo trato brevemente, solo diciendo que no es sincero ni razonable decir, creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Creo a mi manera. No necesito congregarme. No necesito servir en una iglesia. Dice Matthew Henry, hemos de acoger con alegría las oportunidades de dar testimonio de la sinceridad de nuestra fe, buscando todas las oportunidades de rendir arduos servicios a la iglesia. Identificarnos con el pueblo de Dios. Y Rahab demostró su sinceridad, la sinceridad de su fe, rindiendo un servicio al pueblo de Dios. ¿Qué clase de fe es aquella que retiene el servicio en favor del pueblo de Dios, la iglesia? En sexto lugar, la fe hace que traicionemos al mundo, al cual ya no pertenecemos. Rahab, luego de haber oído, luego de haber creído y de haber entendido que su compromiso hacia Dios era más alto, más prioritario que sus lazos con cualquier otra persona, con cualquier otra cosa, con cualquier otro país. Sus lazos con Dios eran más fuertes. Su compromiso con Dios era más fuerte. Ella cortó lazos con ese pueblo pecador, con ese pueblo que adoraba a los dioses a través de ritos inmorales, con ese pueblo que ofrecía a sus propios hijos a los dioses, quemándolos, con ese pueblo impío, rompió esos lazos, traicionó a su rey, sí, traicionó, porque en su corazón se estaba desarrollando una nueva alianza con el verdadero rey, con el rey celestial. En una oportunidad escuché a un hermano decir esto que lo quiero compartir con ustedes. ¿Cuándo sabemos que hay una verdadera fe?
¿Cuándo sabemos que hay una verdadera conversión? Miren, si adorás aquello que antes quemabas y quemás aquello que antes adorabas, puede decirse que ahí hay una verdadera conversión. Cuando adorás lo que antes quemabas y cuando quemás lo que antes adorabas. Esto habla de un cambio. Esto habla de un desprenderse, despojarse, dejar atrás el mundo para ser enteramente fiel a Dios. Sí, Rahab traicionó porque ella ya no se sentía parte de esa comunidad de pecadores que oyeron de las maravillas de Dios, igual que Rahab, pero no se arrepintieron. El mismo mensaje que escuchó Rahab. Rahab se arrepintió, buscó refugio, operó a favor del pueblo de Dios, pero todo el resto del pueblo no lo hizo. En séptimo lugar, vemos que la fe hace que todas nuestras palabras sean de ánimo. Esto es tan importante, ¿no?, para nuestra vida, porque son tan importantes nuestras palabras. Es tan importante convertirnos en heraldos de buenas noticias. Yo he decidido ya no mirar más televisión, noticieros, aparte de porque mienten sistemáticamente en forma constante y permanente, porque se regodean en dar permanentes malas noticias para desanimar, para desalentar, para destruir nuestra moral, para destruir nuestra salud mental. Aquí el gobierno de Argentina nos habla de que nos quiere cuidar y nos quiere proteger, y en realidad estamos siendo destruidos, devastados, atemorizados, aterrorizados. Nos quieren ver realmente el mundo, y Satanás, que es el que gobierna este planeta, nos quiere ver derrotados, desanimados, destruidos moralmente para poder manipularnos con más facilidad. Esto es una realidad, hermanos. Pero vemos que las palabras de Rahab dan aliento, animan. El más cobarde de los israelitas habría cobrado ánimo oyendo las palabras de Rahab. ¿Qué dijo Rahab? El enemigo está aterrorizado. La traducción literal es: el corazón de ellos se había derretido. Esa es la traducción literal. Se derritió el corazón delante del Dios de Israel. Y esto era un anticipo del cumplimiento de las promesas de Dios. Y este anuncio de Rahab, de ánimo, está hoy vigente. La iglesia de Cristo no tiene por qué temer, por más poderosos, por más formidables que sean los enemigos. Es importante proclamar, como dice Santiago 2:19, nuestros enemigos, poderosos, tremendos, los demonios, creen. ¿Y qué dice que hacen también, aparte de creer los demonios? Creen y tiemblan, supongo que están diciendo todos, aunque no los escucho. Creen y tiemblan delante de Dios. Rahab proclamó el poder y el dominio de Dios sobre el mundo, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Animar. ¿Cuánto necesitamos en la iglesia hombres y mujeres de fe que se dediquen a animar a los creyentes? Porque nos desanimamos con tanta facilidad. ¿Cuánto necesitamos hombres y mujeres de fe que animen? Porque nosotros también tenemos que conquistar riquezas espirituales. No tenemos que conquistar la salvación. El Señor ya lo hizo por nosotros. Pero tenemos que conquistar riquezas espirituales, vidas de victoria, que están a nuestra disposición. Muchos se quedan en la vida cristiana del otro lado del Jordán, nunca dan ese paso de fe. Tal vez porque no haya quien los anime. No es función solamente de los ancianos de la iglesia, es función de cada uno de nosotros animarnos unos a otros y estar dispuestos
nosotros también, a animar a los demás. Nuestras palabras expresan el grado de nuestra fe. En octavo lugar, hermanos, la fe verdadera implica ser diligentes en la búsqueda de la salvación. Rahab se preocupó de pactar con los espías a fin de buscar protección y salvación de ella y de su familia. Un autor le dice así: pecadora, pero anhelante buscadora de salvación. Pecadora, sí, pero anhelante buscadora de salvación. Quienes de veras creen en Dios se apresuran a buscar refugio, a buscar el perdón de Cristo, se apresuran, echan mano de la vida eterna y tratan de que todos sus allegados también se salven. Son diligentes, hacen todo lo que está a su alcance para que esa salvación llegue. Podemos decir que hay una fe genuina en aquel que permanece indiferente, que permanece inmóvil. Sí, creo, pero permanece indiferente e inmóvil. Esto también es aplicable para nosotros que ya tenemos la salvación. Es aplicable para nosotros. ¿Se acuerdan del texto que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? Filipenses 2:12. Ocupaos en vuestra... ¿Qué quiere decir la palabra salvación ahí? Sería largo explicarlo, no tengo tiempo, pero ahí la palabra salvación es sinónimo de santidad. Es como que Pablo les está diciendo: ocúpense en su santificación, en ser santos, en crecer en santidad. Ocúpense, con temor y temblor, ocúpense. Por eso que en el capítulo siguiente de Hebreos, en los versículos 1 y 2 del capítulo 12, el autor dice, bueno, usa la palabra nosotros también. Fíjense ahí en el capítulo 12:1, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, esos que acabo de mencionar, nosotros también, igual que esos testigos, despojémonos de todo peso. Todo peso serían las cosas lícitas, pero que nos hacen más lentos en la carrera cristiana. Y también despojémonos del pecado, que la traducción correcta sería, no correcta, porque la que está en la Biblia nuestra es correcta. Es decir, una traducción más entendible, quiero decir. Es decir, despojémonos del peso. El peso es aquellas cosas lícitas, pero que nos hacen más lentos. Y de todo, y de el pecado que con facilidad nos hace caer. Usted y yo tenemos algún pecado en particular que con facilidad nos hace caer. Con frecuencia nos hace tropezar. Con frecuencia nos enredamos y caemos. Usted sabe, y yo sé cuál es. Cada uno tiene el suyo. Bien, hay que despojarse de esto. Cada uno sabe cuáles son sus pesos y sus pecados frecuentes. Ahora, una vez que lo sabemos, tenemos que poner en orden las cosas, ser diligentes en hacer los arreglos necesarios, abandonar la indolencia y buscar con el mismo anhelo de Rahab, buscar nuestra santificación, nuestro crecimiento espiritual. Vamos al anteúltimo punto, hermanos. Ya estamos llegando al final. La fe es siempre recompensada. Y leemos en el capítulo 6 de Josué, versículo 17. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Su fe es recompensada y nuestra fe va a ser recompensada. Rahab recibió mucho más de lo que había pedido, mucho más de lo que había pensado. No solo fue salvada, fue parte del pueblo de Dios. Fue una mujer notable de Israel, casada con Salmón. Llegó a contarse entre los antepasados del rey David y del mismo Mesías. Llegó a ser ejemplo para todos los creyentes.
mencionada por dos autores del Nuevo Testamento, ¿podía esperar mayor recompensa? Fue recompensada más de lo que pidió, más de lo que cree, más de lo que pensaba. Y si ella descansó en la promesa de los hombres, ¿cuánto mayor es la promesa de Dios para nosotros? Por eso, hermanos, tengamos la mirada siempre puesta en la recompensa. Como va a decir también el próximo capítulo, que dice que el Señor Jesús, en Hebreos 2, 12:2, que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de sí, sufrió la cruz menospreciando lo propio. Eso es nuestro ejemplo. Si usted y yo tenemos la vista puesta en la recompensa, vamos a menospreciar los sufrimientos y todos los trabajos terrenales y los padecimientos. Los vamos a menospreciar porque tenemos la mirada fija en la recompensa. Hermanos queridos, la fe siempre es recompensada. Y por último, la fe que vale y que salva es la fe en la sangre de Cristo. Dice que los espías protegieron a Rahab y a su familia a condición de que ella ate un cordón rojo, un cordón de grana a la ventana. Los comentaristas del texto siempre, desde la antigüedad y de manera unánime, han visto aquí algo similar a la sangre del cordero que era rociada sobre la puerta para salvar la vida de los primogénitos en Egipto. ¿Recuerdan ustedes? Es más, hay un sermón de ese gran predicador Spurgeon que se llama el sermón "Ella ató un cordón escarlata en la ventana". ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que nosotros podemos decir que nos hemos refugiado bajo el cordón de grana de la preciosa sangre de Cristo! La fe que salva es la fe en la preciosa sangre de Cristo. No nos cansemos de predicar el poder salvador de la sangre de Cristo. Terminamos, queridos hermanos, con un sumario de todo lo dicho. ¿Qué nos enseña Rahab acerca de la fe? Primero, que viene por el oír. Seamos diligentes en oír y en proclamar la palabra. Segundo, que lleva a arrepentirse a tiempo. Seamos diligentes en procurar perdón cada vez que pecamos, a tiempo. Nos enseña que la fe produce cambios profundos. Seamos diligentes en exhibir vidas que sean diferentes a las vidas del mundo, que sean diferentes. Nos enseña que la fe conduce a superar el miedo. Seamos diligentes en ponernos del lado de Dios con valentía. La fe de Rahab nos enseña y que nos lleva a identificarnos con el pueblo de Dios. Y nos enseña a ser diligentes en servir a la iglesia. Servir a la iglesia. Nos enseña que la fe verdadera nos lleva a traicionar al mundo y hace que seamos diligentes en dar evidencias de que ya no pertenecemos al mundo. Y por último, la fe de Rahab nos enseña que debemos ser diligentes en animar a los hermanos, palabras de ánimo. No era el último, discúlpeme. La fe nos precipita a buscar salvación. Y tenemos que ser diligentes en trabajar en nuestra santificación. La fe es siempre recompensada y nos enseña que esa fe solo puede salvarnos cuando es en la sangre del Cordero, Cristo Jesús. Seamos diligentes en predicar el poder salvador de la sangre de Cristo. Muchas gracias, hermanos, porque me han escuchado con tanta atención, con tanta generosidad, porque seguramente me pasé del tiempo, no tengo aquí ningún reloj a mano, pero estoy seguro, y les agradezco, hermanos, que me hayan tolerado y que esta palabra bendita sea de bendición para cada una de nuestras vidas.